Vamos a compartir la palabra en el libro de Josué. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 1, verso 1. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Acá podemos ver la palabra del Señor, viendo la historia después que salen del desierto. Moisés fallece y queda su sucesor, que es Josué, y el Señor le hace algunos requerimientos a Josué para que él pueda cumplir con la labor y con la responsabilidad que había otorgado el Señor a través de Moisés por la imposición de las manos. Quedarse con un pueblo tan grande, tan numeroso, pero tener una responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a poseer la tierra. Entonces aquí hay algunas indicaciones que el Señor le da, instrucciones. Le podía haber dado muchas instrucciones como se las dio a Moisés, pero le da instrucciones que son importantes para la vida espiritual, también para nosotros, que podamos aprender de esto, lo que el Señor nos manda a nosotros también. Dice ahí en el verso 6 del capítulo 1, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dos requerimientos que el Señor le manda, porque Él le manda, es un mandamiento que Dios nos da, Dios nos impone, es un imperativo. Acá el Señor dice: tienen que esforzarse y tienen que ser valientes. El Señor nos dijo estas palabras por el hecho solamente de decirle algo a Josué, sino porque había una tarea que llevar hacia adelante. Y esta tarea requería que él sea una persona esforzada y que sea una persona valiente. Entonces eso nos muestra a nosotros que para poder entrar a poseer el terreno de lo que es el llamamiento de un ministerio o entrar en el propósito de Dios, estas dos condiciones que el Señor le pide a Josué también nos va a requerir a nosotros. ¿Sí? Tenemos que ser personas que nos esforzamos, ¿no? Esforzarnos en pos de aquello que tenemos que conquistar, porque acá lo que tenía que hacer Josué era entrar a la tierra, empezar a conquistar, a vencer los enemigos que iban a salir, porque el Señor la tierra se la entregó, pero estaba plagada de enemigos. Entonces tenía que ir venciendo a los enemigos, los obstáculos, para que ellos puedan gobernar esa tierra. Pero acá dice en el verso 6: esfuérzate y sé valiente, pues dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de los cuales juré a sus padres. Tenían la gran responsabilidad de repartir a cada uno la parte que le correspondía, ¿vio? No era una tarea fácil tampoco, ¿sí? Fue difícil la tarea de Moisés en el desierto, fue una tarea muy difícil, muy ardua, que le duró 40 años, porque Moisés entró a los 80 años a su ministerio y a los 120 años muere. Entonces tuvo 40 años de un ministerio arduo que renegó mucho Moisés en el camino con el pueblo de Israel. Ahora a Josué le toca la otra parte, la otra etapa, ¿vio? Entonces eso también nos muestra a nosotros que nosotros estamos en una etapa y en un proceso continuo con el Señor de alcanzar ciertas cosas, pero el proceso que nosotros vamos atravesando también le allana el camino a la generación que viene atrás. Todo lo que hizo Moisés le dejó el camino preparado a Josué, ¿vio? ¿Entienden? Entonces muy importante la decisión y la determinación que nosotros tomemos en el camino que vamos transitando en nuestra vida espiritual. No solo ser egocéntricos, ¿sí? O centrarnos en nosotros mismos, sino también en los que vienen detrás de nosotros, que esos van a ser nuestros hijos, ¿vio? La herencia que tenemos atrás, ¿vio? Ellos tienen que ser introducidos también en esta tierra y en el propósito de Dios que tiene con nosotros, porque todo hombre, toda mujer que es llamado por Dios, Dios nos llama a la persona individualmente, ¿vio? Llama al conjunto familiar, ¿vio? La familia está involucrada en ese propósito, en ese plan. Pero a veces nosotros estamos acostumbrados a pensar en nosotros nomás, ¿vio? ¿Sí?
Mi don, mi llamado, mi ministerio, ¿vio? Nos olvidamos, si tenemos hijos, nos olvidamos de eso, ¿vio? Por eso acá lo que recibe Josué fue un legado de fe, ¿vio? Y fue un legado de responsabilidad, y fue la carga de la responsabilidad que tenía Moisés. Lo que Moisés no pudo hacer, el sucesor de él tenía que hacerlo, ¿vio? Entonces, acá estaba Josué y Caleb, que a esta altura, Josué ya tenía 80 años, ¿vio? No era joven Josué tampoco, ¿vio? Era un hombre con 80 años, ¿vio? Pero tenía que cumplir el mandato de Dios. Entonces en el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora él se tenía que esforzar para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda, ¿vio? O sea que él tenía que recibir todo lo que había recibido de parte de Moisés como instrucción. Por eso acá el Señor le recuerda, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Él había recibido una instrucción de liderazgo que en ese tiempo era de Moisés, junto a Aarón. Ahora, él tenía que cumplir eso a rajatabla, ¿vio? Y el propósito era que se esfuerce y sea valiente para cumplir esta ley, ¿vio? O sea que para cumplir el propósito de Dios no es así nomás, ¿vio? Nos vamos a tener que esforzar. Y acá lo que él se tenía que esforzar, la valentía que Dios le pide, es esforzarse para mantener los principios y los mandamientos que el Señor le había mandado, ¿vio? Entonces nosotros como iglesia y como generación, somos una nueva generación de cristianos en esta tierra, y los hijos nuestros que vienen atrás, es otra nueva generación de cristianos que se van a levantar, y si nosotros morimos y el Señor no viene, ellos quedarán con ese legado, esa bandera, esa responsabilidad y esa carga de llevar este evangelio hacia adelante, ¿vio? Por eso dice el libro de Jueces que la generación que se había levantado dice que no conocía a Dios, ¿vio? O sea, nadie le dejó la responsabilidad del legado, ¿vio? Por eso usted cuando piensa en su propósito y en el plan de Dios con su vida, tiene que tener una mentalidad más abierta, ¿vio? Una mentalidad más global, ¿vio? Tiene que estar involucrada a su familia, a su descendencia, a sus hijos en eso, ¿vio? Tiene que pensar en esas cosas, ¿vio? Si nosotros le vamos marcando el camino a ellos, es lo que tienen que desarrollar, ¿vio? Por eso el Señor le dijo, le repetirás a tu hijo, a tus hijos, al acostarse, al levantarse en el camino, la palabra de esta ley, ¿vio? Entonces el esfuerzo que Dios le mandaba era para que él guarde esta ley y sea muy valiente, ¿vio? ¿Por qué? Porque Dios tenía la experiencia ya con Moisés de cómo el pueblo se rebeló en el desierto, ¿vio? Entonces tenía que tener valentía, ¿vio? Tenía que tener un espíritu no de temor. Porque a veces, cuando hay temor en nuestro corazón, no vamos a tener la valentía de nosotros ejecutar y defender y proyectarnos hacia adelante de acuerdo a esta palabra que nosotros aprendemos, ¿vio? Y eso en todas las circunstancias donde nosotros nos movamos. Cuando ustedes que son jóvenes o aquellos que son adolescentes que van al colegio, hay que esforzarse para mantener estos principios, ¿vio? En este mundo corrompido que vivimos tenemos que esforzarnos para mantener estos principios, ¿vio? Para no corrompernos, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que nosotros emprendamos en esta vida nos vaya bien. Porque sabe que acá el Señor le da a Josué la clave del éxito, ¿vio? Pareciera que no hay clave de éxito, pero esta es la clave del éxito que Dios le da, ¿vio? Si vos te esforzás y sos valiente en hacer las cosas que yo te mandé y no te desvías, todo lo que vos emprendas te va a salir bien. Entonces eso nos da también la pauta a nosotros, porque hay muchas cosas que emprendemos no van mal. Porque a veces nos desviamos de esto, ¿vio? Somos independientes de la palabra del Señor. Entonces dice acá, miren el verso 8, en el 7 dice, solo esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, ¿sí? Imagínense, Dios le está pidiendo valentía y que se esfuerce para cumplir la ley, para que practiquen la palabra, ¿vio? Para que no permita al pueblo que se corrompa, como lo hizo en el desierto. Ahora tenían que introducirse a una tierra que era la tierra de la promesa del Señor. Entonces le dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes que si nosotros practicamos esto y nos esforzamos en practicar la palabra del Señor, en obedecer la ley del Señor, las cosas no tendrían que salir bien a nosotros, ¿no?
Entonces es muy probable que las cosas que nos salen mal es porque nosotros no practicamos lo que el Señor nos dejó. A David también le dice exactamente las mismas palabras, ¿vio? Mire, lee el Salmo 1. Se lo dice en diferentes, quizá una diferente expresión, pero el significado que le da es el mismo, ¿vio? El Salmo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado. Ahí habla de alguien que está desviado, ¿vio? Dice, si no, dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Se acuerda que a Josué le dice lo mismo? Medita en este libro de día y noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a hacer? Ahora, ¿cuál es el principio fundamental acá que nosotros tenemos que practicar? En que nos tenemos que esforzar. ¿Sí? En practicar la ley del Señor. Acá el salmista David exactamente lo mismo, ¿yo? Todo lo que haga, y yo considero que cuando dice todo, es todo, ¿yo? Tiene que prosperar en tu mano, ¿yo? Y acá dice el Señor que te va a salir bien las cosas, ¿yo? No que no va a salir mal. Si no dice que no va a haber obstáculos, pero dice que en definitiva tiene que salir bien, aunque haya obstáculos, porque acá en la tierra había enemigos, ¿yo? Pero tiene que salir bien. En el final del resultado tiene que ser bueno, aunque haya lucha en el medio, ¿yo? Ellos tuvieron que pelear contra los de Jericó, contra los de Jai y un montón de otros pueblos, pero la tierra hoy, en este tiempo, en este siglo, es la tierra que Dios le prometió a Abraham, ellos la conquistaron, ¿no? O sea, en definitiva, lo que ellos cumplieron como ley, Dios le dio su retribución, ¿vio? Entonces acá nos hace a nosotros reflexionar un poco, ¿vio? Porque a veces muchas cosas a nosotros nos va mal. Acá le dijo que la ley conforme le había dado a su siervo Moisés. Ahora nosotros tenemos una visión mucho más amplia de lo que es la voluntad del Señor, y está revelada a través de la Escritura, en todas las cartas de Pablo, para nosotros como pueblo gentil. Ahora, si nosotros practicamos esa palabra que el Señor dejó a través de Pablo para nosotros, y nosotros bajo obediencia caminamos, entonces nos tendría que ir bien a nosotros. Si obedecemos los mandamientos de lo que el Señor habla con respecto a la familia, nuestra familia tendría que estar bien. Si obedecemos los mandamientos que Dios habla con respecto al matrimonio, nuestro matrimonio tendría que funcionar bien. En la relación con nuestros hijos también. Hay de todo tipo de mandamientos de parte del Señor para que la vida cotidiana y práctica del cristiano le vaya bien, ¿vio? No que no tenga pruebas o no tenga aflicciones, porque el Señor dijo, en el mundo tendrá aflicciones, pero el Señor te librará de ello, ¿vio? El Señor no va a librar de esas aflicciones, pero el resultado final tiene que ser bueno, tiene que glorificar a Dios, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces le dicen, nunca se apartará de tu boca, en Josué capítulo 1, verso 8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes o obedezcas o practiques y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿vio? Ahora, si no se medita en la palabra del Señor, esa palabra nunca va a abundar en nuestro corazón, entonces lo que nosotros practiquemos, lo que nosotros vivamos y obedezcamos no va a ser la palabra de Dios, ¿vio? Por eso Dios nos manda a nosotros a obedecer y a meditar en la palabra, ¿vio? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro, que siempre, constantemente, continuamente hay que estarlo masticando, ¿vio? Comiendo, alimentándose de esto, para que eso llene nuestro corazón y nuestra mente y podamos nosotros vivir y cumplir con el mandamiento de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Siempre la palabra del Señor tiene que estar en nuestros pensamientos, ¿vio? Sino que de día y de noche meditarás en él, vas a pensar, vas a reflexionar de acuerdo a la ley que el Señor dejó. Dice, para que guardes o obedezcas y practiques y hagas, dice, conforme o de acuerdo a todo lo que en el libro está escrito. Porque entonces, o de esta manera, harás prosperar tu camino, tu manera de pensar va a cambiar, va a ser renovada, restablecida, restaurada, va a prosperar tu alma, porque ese es el camino es del pensamiento del hombre, y todo te saldrá bien. O sea que hay resultados de acuerdo a cómo yo me manejo con la escritura, ¿vio? Porque yo digo, el Señor le podía haber dado a Josué un montón de directivas, ¿vio? Él tenía que entrar a una tierra que se le había prometido, estaba llena de enemigos y el Señor no le dio ni estrategia de guerra, ni le dijo por dónde venían los adversarios, ni cómo tenía que preparar al pueblo, si tenía que ir con gente armada.
El Señor no le dice absolutamente nada, ¿vio? Le habla específicamente, le pone a Josué la base fundamental para que las cosas le salgan bien, ¿vio? Primero le puso la palabra abajo de su pie, ¿vio? Cumplí esto, Josué, y todo te va a ir bien. Pero en esto te tenés que esforzar. Tenés que ser valiente, ¿vio? Porque a veces para quedar bien con otros, nosotros nos desviamos un poquito del camino, ¿vio? Para que nadie se ofenda, ¿vio? Si yo tengo una postura y un pensamiento sobre algo que Dios enseña y tengo gente que está a mi alrededor que no piensa lo mismo, yo tengo que mantener mi postura. Para eso hay que tener valentía, ¿vio? Para sostener principios, ¿vio? Porque la vida del cristiano es de principios y de valores, ¿vio? Así se forma una vida y un carácter íntegro, ¿vio? José, cuando estuvo preso y estuvo esclavo, nunca vendió su integridad, ¿vio? A cambio de nada, ¿vio? Ni siquiera de su libertad. Porque era un hombre que tenía principios y valores. Daniel en Babilonia tampoco vendió sus principios, ¿vio? Aunque tuvo que ir al pozo de los leones, ¿vio? Por orar. Porque eran gente bien fundamentada en esta ley, ¿vio? Amaban la ley. Por eso es lo que dice el Salmo 1. Usted se deleita en la ley de Jehová, ¿vio? O sea, si yo quiero entrar a la tierra prometida, sea mi propósito, sea mi llamado, sea la manifestación del don, sea lo que Dios quiere hacer conmigo en esta tierra, tengo que amar su ley para que me vaya bien y todo lo que yo haga prospere, porque Dios me va a hacer prosperar. Por eso todo lo que a José tocaba prosperaba, ¿vio? O sea, José mantenía principios sin que la escritura esté escrita, pero fueron inculcados por su padre, porque su padre conocía a Dios, ¿vio? Entonces, qué importante lo que el Señor le dice a Josué. Y en el verso 9 le dice, mira que te mando, te estoy dando un mandamiento, un mandato, que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, no temas, ¿vio? Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la garantía. Si usted cumple con la primera parte, usted tiene garantía de que la presencia del Señor estará con usted en todo lo que usted haga, ¿vio? Esa es nuestra garantía, que el Señor estará con nosotros. Yo estoy confiado que Dios está conmigo, hermano, si yo no me aparto de esto. Y lo que yo emprenda, aunque el principio sea pequeño, el postrer estado será grande, ¿vio? Pero mi garantía es que si yo no me desvío de esta ley, si yo me esfuerzo en cumplirla, en obedecer, en practicar, aunque tengamos errores y aciertos, pero nuestro corazón está puesto en obedecer a Dios, entonces Dios tiene que cumplir lo que le prometió a Moisés, que la presencia de Él estaría con nosotros. Porque Moisés le dijo, Señor, que tu presencia no sea parte de nosotros, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no iremos. Ahora acá el Señor le da la garantía a Josué para que la presencia de Él vaya con él. Esforzate en cumplir mi ley, obedecer mi mandamiento. Entonces, dice acá en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no tengas temor, no desmayes, porque a veces nosotros, de acuerdo en pos del propósito, desmayamos, hermano, nos ubicamos, nos desanimamos, nos faltan las fuerzas. Y el Señor le dice, no temas, 4 veces le dice, no temas. Ya cuando la palabra se repite mucho en la escritura, hay que prestar atención. No temas. ¿Sabe cuántas veces está escrita la palabra no temas en la Biblia? 365 veces, ¿vio? Un no temas para cada día del año, ¿vio? No temas, es que tengas confianza. No temas, tenés confianza, no tengas temor. Sé valiente, esforzate. Seguí adelante, no bajes los brazos, no desmayes. No importa la prueba, avanza igual. No importa los adversarios, seguí caminando. Mi presencia irá contigo. Eso es lo que Dios le prometió a Moisés y a nosotros también. Porque el Señor dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿vio? Ahora nosotros teniendo la presencia del Espíritu Santo todos los días con nosotros, porque a veces nos va mal. Acá está el problema, ¿vio? Si no nos esforzamos, no somos valientes en defender esta verdad y en practicar esta verdad. Porque si nosotros vivimos como la palabra nos manda, caminaremos contrario a esta sociedad, ¿vio? Marcaremos una diferencia. ¿Entiendes? Entonces dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, dice, donde quiera que vayas. No importa dónde sea el proceso, ¿vio? No importa dónde sea el propósito de Dios. Si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor, el Señor va a estar con nosotros, ¿vio? Esté acá, en la India, en la China, donde vaya, no importa. Tendremos el respaldo de la presencia del Señor con nosotros, ¿vio?
O sea que tenemos garantía de éxito en lo que hacemos nosotros. Si hacemos las cosas bien. Si vos querés emprender un negocio, hacelo a Dios partícipe de eso, ¿vio? Para que lo que emprendas te salga bien, para que prospere la obra de tus manos. A veces las cosas no salen porque Dios no está involucrado en el asunto, ¿vio? Oramos, sí, Señor, ayúdame, ¿vio? Pero hay un montón de cosas que están sueltas, ¿vio? Entonces acá Dios garantiza la bendición al pueblo de Dios, la prosperidad, que le vaya bien en el camino, ¿vio? Como dice el libro de Jeremías. Miren, leemos el libro de Jeremías, capítulo 29. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vio que siempre el Señor cuando da algo pone una demanda, ¿vio? ¿Se da cuenta usted? Que el Señor pone siempre demandas. Yo tengo que pensamientos de bien para ustedes, para darle el fin que ustedes esperan. Pero, ¿qué dice después? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la demanda de parte del Señor. Estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón. Dice acá la palabra que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar. Tenemos que invocar su nombre, ¿vio? Siempre el pensamiento del Señor hacia su pueblo fue bueno, ¿vio? Nunca fue malo. Pero el pueblo siempre fue contrario a la voluntad del Señor. Y así todo el Señor siempre tuvo amor por ellos, ¿vio? Volvamos al libro de Josué. Entonces dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Usted se está esforzando en este tiempo, tiene valentía en su corazón. La valentía no habla de una persona arrebatada, sino una persona valiente en su espíritu, ¿vio? Que no tiene temor. Porque bien dice la palabra en la carta de Timoteo, que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿vio? ¿Sabe cuando el Señor manda a Gedeón que se levante como líder del grupo de Israel que peleaban contra Madián? Cuando el Señor le manda a seleccionar a la gente, algo el Señor le da como requerimiento a Gedeón, que los que tenían temor no podían estar, se tenían que ir, ¿vio? Los mandó a su casa de vuelta, ¿vio? A los que temían los mandó a su casa de vuelta. Imagínense, 30.000 hombres, 29.700 hombres volvieron. ¿Sí? Más de 10.000 tuvieron temor, se fueron, ¿vio? Por eso usted lee el libro de Apocalipsis, dice la palabra, cuando habla en la lista de aquellos que van a ir al lago de azufre, dice los primeros que ponen en la lista, dice los cobardes. ¿Sí? Hay una lista ahí de pecadores, ¿vio? Pero los primeros que ponen son los cobardes, ¿vio? Dice, los cobardes no van a entrar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, ¿vio? Tú tienes que ser valiente, ¿vio? Intrépido, ¿vio? Tienes que correr riesgo. El que tiene fe corre riesgo. Aunque tengan que pasar vergüenza, corre riesgo igual, ¿vio? Eso es ser valiente, ¿vio? Si Dios te dice anda, anda. Eso es ser valiente. Y vos tenés que tener la confianza de que Dios va con vos en el asunto, ¿vio? Esa es la valentía, aunque no haya nada, aunque no se vea nada, ¿vio? Abraham fue un hombre valiente. Oyó la voz de Dios y le creyó a Dios, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. No sabía dónde iba, ¿vio? Pero salió. Ahí está la valentía en una acción, ¿vio? Tuvo una acción. Entonces cuando Dios nos habla a nosotros con respecto al propósito y al llamamiento que Dios tiene con nosotros, tenemos que mostrar esa valentía, ¿vio? Y esa valentía hay que mover de fe, hermano. Hay que creer en el Señor. Dice el verso 10 de Josué, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Ahí Josué tuvo que tomar la rienda, ¿vio? El Señor permitió que lo lloren a Moisés 30 días nomás, ¿vio?
Se terminó el luto, ahora había que seguir, había que avanzar, había que caminar, ¿vio? Entonces era todo un desafío, porque Josué era testigo como fue el pueblo de Israel en el desierto, pero a él le tocaba entrar a la nueva generación. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestra vida, ¿vio? Pero también tenemos la gran responsabilidad de introducir a los que vienen detrás de nosotros en este legado de fe. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso comienza en la casa de cada uno, ¿vio? Sea responsable con la vida espiritual de sus hijos, para que ellos también teman a Dios. Usted tiene que entender que la iglesia no hace hijos cristianos, ¿eh? O sea, tus hijos no son cristianos porque vienen a la iglesia. Así como nosotros nos encontramos con el Señor, cada hijo tiene que tener su encuentro con Dios. Nosotros tenemos que direccionarlos, ¿vio? Y orar por ellos, para que ellos no sean como la generación del libro de los jueces, ¿vio? Dice, una generación dice que no conoció a Dios, ¿vio? ¿Por qué no conoció a Dios? Porque se cortó lo que Dios mandó, ¿vio? Que le enseñen a los hijos, ¿vio? De las cosas que Dios había hecho. Entonces no deje sus hijos sueltos, ¿vio? A la deriva. Bueno, si Dios tiene un propósito con mi hijo, lo cumplirá. Igual, es voluntad de Dios. No, nosotros somos partícipes de eso, ¿vio? Independientemente del propósito que Dios tenga con nuestros hijos, nosotros somos un peso en esa balanza, ¿eh? Muy importante. Por eso Dios le puso el peso de responsabilidad, no a la iglesia, ni a los líderes, sino a los padres, ¿vio? Porque las instituciones que hay hoy, educativas, están para instruir a nuestros hijos en las cosas del mundo, ¿vio? Una carrera universitaria, lo que sea, una profesión. Pero en las cosas espirituales estamos nosotros. Entonces tenemos un arduo trabajo, ¿vio? Si usted ve que sus hijos van creciendo, ¿vio? Bueno, ore para que Dios les revele el propósito del plan y vayan causándolo, encauce a sus hijos, ¿vio? Porque Satanás también tiene muchos propósitos con los hijos nuestros. Él también tiene planes para nuestros hijos. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros mismos. ¿Sabe qué sería bueno? Que nosotros pasen los años, no sé, tengamos, no sé, con la ayuda de Dios, 70 años y veamos de estos jóvenes que estén aquí, ministrando en otro lado y trabajando en la obra de Dios. Si esas cosas suceden, es porque hicimos las cosas bien. Ahora, si se fueron todos para el mundo, y algo del ramo, ¿no? No solo en la iglesia, sino también en las casas, ¿no? Nosotros tenemos que levantar una generación que sea más aguerrida que nosotros, ¿no? Valerosa, ¿no? Intrépida. Que no tengan temor. ¿Sí? Porque si nosotros nos preparamos, la generación que viene atrás, el mundo se lo va a comer, ¿no? Porque este mundo tiene mucha influencia, mucho peso. Y tiene una boca muy grande, ¿no? ¿Sí? La guerra espiritual más grande que hay hoy no es echar fuera demonios, ¿no? Sino son guerras de conceptos, ¿no? De pensamientos, de ideología, de ideas. Usted manda a sus hijos a la escuela cuando vayan al secundario, va a ver que a ellos le empiezan a taladrar la cabeza, ¿yo? ¿Qué se trata de hacer? Formatear la mente, ¿yo? O yo le digo siempre lo mismo, renueve su mente. Meta los principios de Dios en su corazón. Y eso no son cosas mías, no son ideas mías, Dios lo manda, ¿yo? Mediten en la palabra de día y de noche, para que usted tenga una fortaleza mental y ningún pensamiento o ideología que venga de afuera penetre su mente y le haga cambiar a usted y se desvíe del camino, ¿yo? Pensar es trabajo, hay que trabajar con nuestra mente, hermano. Usted tiene que preparar a sus hijos para después. El día de mañana formarán familias, tendrán hijos. Ahora, nosotros somos el modelo de ellos, ¿yo? Y si nosotros vamos para atrás, bueno, imagínense lo que les va a tocar a ellos después. Después no le podemos echar la culpa al diablo, ¿yo? ¿Entiendes? Entonces Josué tenía una gran responsabilidad, ¿yo? No era cualquier cosa lo que iba a hacer Josué. Entonces el Señor le dijo, sé valiente, esfuérzate en esto, lo que tenía que hacer. Y él tenía que cumplir, aparentemente parece la parte más fácil. Bueno, acá vamos, entramos, acá ya entramos, ¿yo? No, había que luchar, había que pelear. Y se tenía que bajar bien los pantalones, Josué ahí, ¿yo? Un hombre ya con 80 años, ¿yo? Él y Caleb. Y en alguna parte también de la palabra en el libro de Josué, se encuentra con Caleb y Caleb le dice, Josué, hay mucha tierra por conquistar. Se ve que Josué se estaba quedando, ¿vio? Hay mucha tierra por conquistar.
Y le dijo, a mí dame la tierra que a mí me corresponde, la que a mí me dijo Moisés que me iba a tocar. Yo ahora, en este día, dice, tengo la misma fuerza que cuando recibí la palabra, 40 años después, yo. Y yo voy a conquistar esa tierra. Imagínense un viejito de 80 años, hermano. 80 años tenía. Y él conquistó esa tierra, la que le correspondía a Caleb. O sea, había una valentía espiritual. Por eso ellos se destacaron cuando fueron como espías a Jericó. Tenían un espíritu diferente. Un espíritu distinto, ¿vio? ¿Sabe cuando se genera un espíritu distinto en la persona? Cuando la persona renueva su mente, ¿vio? Si no, el espíritu va a ser el mismo, ¿vio? Un espíritu de valor. ¿Sí? De valor. Debemos tener valor para enfrentar las cosas de este mundo, hermano. Para guardar los mandamientos de Dios. Para que no nos desviemos de su palabra, ¿vio? Para que cuidemos la doctrina de la iglesia, ¿vio? Para que guardemos nuestra santidad. Hay que tener valor para eso, hermano. Para no quedar acomodarnos, para quedar bien con fulano, con mengano, ¿vio? O cuando salga con los familiares, ¿vio? Para que no se ofendan, ¿vio? Que somos cristianos. Y decimos que somos cristianos, ¿vio? Con compañeros de trabajo, ¿vio? No, muestre a Dios, usted una carta leída, muestre a Cristo, hermano. Yo he trabajado con gente que era cristiana y cuando yo entré a trabajar, como yo era cristiano, en el primer día que entré, llegué que era cristiano, ¿vio? Y le dije, ¿y este va a la iglesia conmigo? Y dice, pero él trabaja 5 años acá y nunca dijo que era creyente. Algunos tienen vergüenza de decir que son cristianos, ¿vio? Porque a veces la ecuación es cristiano igual a tonto, ¿vio? Y no es cierto, ¿eh? Dios tiene mucha estima por nosotros, hermano. Y recuerde que Dios no va a mandar ángeles para hacer su voluntad, Dios nos mandó a nosotros. Y Dios nos trajo en su plan, y nos metió en su plan. Si usted está hasta aquí, porque Dios nos metió en su plan, hermano. Y Dios cuenta con nosotros. Dios quiere gente esforzada, ¿vio? Es como Pablo le dijo a Timoteo, fuérzate, hijo mío, en la gracia del Señor Jesucristo, fuérzate. Hay que esforzarse, ¿vio? Entonces acá le dice en el verso 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado tierra, esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán, mas a vosotros todos los valientes y fuertes, ¿veo cómo le dice yo? Mas a vosotros todos los valientes y fuertes, ¿y ustedes cómo son? Mas a vosotros todos los valientes y fuertes, usted diga amén, ¿sí? Nosotros somos los valientes y los fuertes ahora. Antes era Josué esa generación, ahora nos toca a nosotros ser los valientes y fuertes. Nosotros tenemos que ser como el salmón, ¿vio? Que va en contra de la corriente, ¿vio? Nosotros tenemos una grande corriente que pelear, hermano, todos los días, ¿vio? Para que este mundo a nosotros no nos contamine. Entonces hay que tener valentía, ¿vio? Un corazón bien afincado, ¿vio? En la palabra del Señor, para que las cosas nos vayan bien. Porque Satanás va a procurar que las cosas nos vayan mal a nosotros, ¿vio? Porque cuando las cosas nos van mal, nosotros nos desalentamos, desmayamos, nos afligimos, nos falta la fuerza, ¿vio? Nos rendimos, ¿vio? Nos apocamos, ¿vio? Pero si tenemos un espíritu intrépido, así como lo tuvo Pedro, ¿se acuerdan los discípulos cuando el Señor muere? El Señor ¿dónde los encontró? Todos escondidos estaban, ¿vio? Usted no iba a ver los discípulos andando por ahí, estaban escondidos, ¿vio? Por eso el Señor se le apareció, ¿vio? Pero cuando vino el Espíritu Santo, le dio la valentía, ¿vio? ¿Sabes que la palabra valentía también significa denuedo? Le dio el denuedo, ¿vio? Es un espíritu intrépido, ¿vio? Para hablar y para hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y ellos eso no lo tenían, ¿vio? Pero cuando vino el Espíritu Santo, les dio el poder para hacerlo, ¿vio? Por eso le dijo, quédense en Jerusalén, recibirán poder, porque si no recibían el poder, no podían ser testigos del Señor, ¿vio? Necesitaban el poder para ser testigos, ¿vio? Entonces Pedro se envalentonó, ¿vio? Y ya a los judíos le habló así, a cara de piedra, ¿vio? Ustedes asesinaron a Jesús. Imagínense si se lo decía antes, ¿vio? Iban a agarrar piedrazos, ¿vio? Pero cuando el Espíritu está, ahí está la valentía del Espíritu ahí, no es de la carne, no es de la mente, es del Espíritu, ¿vio? Ese Espíritu de poder pudo hacer la voluntad de Dios. En la primera predicación, 3.000 personas se convierten al Señor. En la segunda predicación, 5.000 personas. En 2 predicaciones, 8.000 almas, imagínense. Así creció la iglesia, ¿vio? ¿Pero por qué? Porque el espíritu era distinto, había un espíritu diferente en Pedro, ¿vio? No era el Pedro que se fue allá desnudo a tirarse en el agua, ¿vio? A lamentarse, ¿vio? Hubo un cambio, ¿vio? Y Dios nos dio ese espíritu a nosotros, hermano.
ese espíritu de poder que nosotros, para que seamos valientes, ¿vio? Para que lo andemos con la capa caída, ¿vio? Ahora sí Dios te dice, esfuérzate. Y esos son órdenes, ¿vio? No son opciones. Esfuérzate. Hay cosas que nos tenemos que esforzar más que otras, ¿vio? Y no te tiene que faltar la valentía, hermano. Dice el verso 15, hasta que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a esta tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, el siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Porque había gente que se tenía que quedar de este lado del Jordán, porque la tierra que le correspondía era de este lado del Jordán. Pero había otra gente que tenía que cruzar el Jordán para tomar posesión de la otra tierra, ¿vio? Entonces Josué le dice, bueno, los que ya obtuvimos la tierra, se quedan las mujeres, los niños de este lugar, pero aquellos hombres valientes de guerra van a cruzar con nosotros para que vayamos poseyendo la tierra de los otros hermanos que faltan, ¿vio? Mire, en ese estado ya había una mentalidad de cuerpo, ¿vio? Porque si las tierras se entregaban por tribu, ¿entiendes? Entonces Josué le dice, bueno, ustedes ya obtuvieron lo que tienen, bueno, ahora ya nos despedimos acá. No. Los hombres valientes de guerra tenían que ir con ellos a ayudarles a los otros a conquistar su tierra. El único que no quiso fue Caleb. Digo, yo voy a ir porque Dios me la dio a mí la tierra, ¿no? Y tengo el mismo espíritu, la misma fuerza que cuando recibí la palabra, ¿no? Pero eso habla de la reciprocidad en el cuerpo de Cristo, de ayudarse para cumplir el propósito de Dios, ¿no? Cuando uno predica la palabra, lo que se está haciendo es se está ayudando a otro a crecer, a madurar y a alcanzar lo que tiene que alcanzar. Cuando se da la oportunidad a la gente para enseñar, para ministrar, para predicar, para cantar o para servir, se le está ayudando a la gente para desarrollar el potencial que Dios le dio, ¿yo? Ahora parece que necesitamos una mentalidad más corporativa, ¿yo? Que todos sintamos lo mismo, pensemos lo mismo y queramos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que anhelar el crecimiento del hermano, del uno, del otro, ¿yo? No crecer yo solo, ¿yo? Si crezco yo solo, algo está mal. Algo está mal, ¿yo? Todos tenemos que crecer, cada uno en la medida que va, pero todos tenemos que ir creciendo, ¿yo? Y eso es lo que hizo Josué. Vamos a ayudar al otro a conquistar lo que tiene que conquistar. Los enemigos que tienen que sacar, vamos a pelear nosotros contra ese enemigo también. Pero para que obtengan lo que Dios les prometió, ¿yo? Dice el verso 16, entonces respondiendo Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos manden. ¿Vio? Había una unidad, había reciprocidad, no había egoísmo, ¿sí? Y había un compañerismo, ¿yo? Mira lo que le dicen a Josué, todo lo que uno mande y nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque de eso se trata en la iglesia, hermano. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti. Ahora dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ellos ponen ahí una pauta, ¿yo? Ahora, si Dios no está con vos, bueno, nosotros no te vamos a obedecer, pero si Dios está con vos, te vamos a ayudar. Porque de cierta forma dice, te vamos a ayudar, José. Para que vos hagas la labor. Así funciona el ministerio, ¿yo? Por eso hay que renovar la mente, ¿yo? El ministerio funciona así. Si hay un pastor en la iglesia, todo miembro que entra a la iglesia tiene que ayudar al pastor para que el pastor cumpla el propósito que Dios tiene con él. Así funciona. Ahora, cuando hay miembros que quieren hacer su propio propósito dentro de la iglesia, ya está desencajado. Ahora, sirviendo al propósito del otro es cuando el otro crece. Por eso Josué siempre sirvió a Moisés. ¿Entiende? Si usted quiere crecer en el ministerio, usted tiene que servir a la visión que Dios le dio al hombre que está en ese lugar. Y entonces usted, como es obediente a eso, usted va a desarrollar su propio ministerio. Y después usted va a tener gente que haga lo mismo con usted. Porque es recíproco esto, ¿no? Es cíclico, una vuelta, ¿no? Josué sirvió a Moisés y ahora lo sirven a Josué, ¿no?
Porque le llegó su tiempo. Y todos nosotros tenemos un tiempo, ¿yo? Un tiempo de dar y un tiempo de recibir. Un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar, ¿yo? Pues de todo lo que se quiere debajo del sol, tiene su tiempo. Hay tiempo que lo tenemos que bajar y hay tiempo que Dios lo va a enaltecer. ¿Entiendes? Todo tiene su tiempo. En eso hay que aplicar la sabiduría práctica, ¿ves? Entonces, cuando la persona vive de esa manera y tiene esos principios, no tiene enemigo en la iglesia, ¿ves? No tiene con qué compararse, porque están ayudando todos para una misma cosa, ¿ves? Imagínense, vamos a dar un ejemplo así medio brusco, ¿ves? Imagínense que está edificando una casa y ahí está el arquitecto y el que dirige la obra, ¿ves? El arquitecto sería el Señor y el que dirige la obra el pastor, porque Dios lo puso ahí. Pero está la gente, ¿vio? Los capataces, los que hacen cada uno su trabajo, su labor. Entonces ya hay un plan, ya hay planos, planificaciones de cómo se va a construir, se va a estructurar esa casa, ¿vio? Ahora, ¿qué pasa si hay uno ahí que se empieza a edificar su propia casa? No entendió, ¿vio? ¿Sí? Y eso lleva a la vida práctica, ¿vio? Eso es práctico, ¿vio? Si usted trabaja en un lugar, usted tiene que apoyar la visión de aquel que está encargado de eso, ¿vio? De esa manera usted crece. Ahora en el mundo es pisando cabeza, ¿vio? Pisando cabeza uno sube, ¿vio? De posición, ¿vio? ¿Sí? Pero el Señor dijo, entre vosotros no será así. ¿Alguno quiere ser el mayor? Sirva a su hermano. No, yo no le voy a servir a este. Bueno, ahí está tu gran problema, ¿vio? No entendés todavía cómo funciona el reino de Dios, ¿vio? El reino de Dios, cuando más abajo vamos, es cuando estamos subiendo, ¿vio? Para el mundo es cuando más bajamos, más tontos somos, ¿vio? Pero Dios ve las cosas al revés, ¿vio? ¿Me entiendes? Entonces el pueblo acá entendía eso, ¿vio? Así como le decimos como Moisés, vamos a ir con vos. Y ahora te puso a vos, bueno, vamos con vos. Pero sí le requirieron algo, ¿vio? Si la presencia de Dios está contigo, ¿vio? O sea, tenía que haber una evidencia que yo estaba con ellos, ¿vio? Entonces dice, de la manera que obedecimos a Moisés, todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y Dios le había prometido a Josué que iba a estar, ¿sí? Y si cualquiera que fuera rebelde de tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, dice que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahora ellos le alientan a ellos. Ahora ellos le dicen, el pueblo o los mismos compañeros lo alientan. Ahora esforzate y sé valiente en hacer lo que Dios te mandó, ¿vio? ¿Sí? Este es un camino de esfuerzo, hermano. Y vamos a leer 2 Timoteo. Vamos a terminar ahí. Es un camino de esfuerzo, de valentía, ¿vio? De mantener principios, conductas que agraden a Dios. No le digo que es fácil, ¿vio? No es fácil. Porque a veces en el camino se nos puede salir la cadena, ¿vio? ¿Sí? Porque estamos en este cuerpo mortal. Pero hay que esforzarse por hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Sí? Ahora, Dios manda que nos congreguemos, ¿sí o no? Bueno, hay que esforzarse para congregarse. Esfuércese. A uno se esfuerza y a la fuerza le llega hasta un día nomás, ¿no? No, esfuérzate, sé valiente. ¿Sí? O si no, ya te tiene que mandar ya a la China comunista ahí, a Corea del Norte ahí. Para que vaya allá, se siente allá, ¿vio? Ahí cuando te persiguen para matarte, ahí se va, ay no, quiero volver allá, ¿vio? Pero acá como estamos tan relajados nosotros, ¿vio? No tenemos ninguna presión. Por ahora. Por ahora no hay presión, ¿vio? En algunos países ya las hay. En algunos países ya, limítrofes de acá, no permiten predicar el evangelio en la calle. Ya si predicas ya te meten preso, ¿vio? Y no estamos muy lejos, estamos acá de Bolivia, ¿eh? Entonces ya van poniendo ciertas leyes en algunos lugares que... Porque la Agenda 2030 se tiene que cumplir, entonces van achicando, ¿vio? Y van a ir estructurando y la iglesia va a ir cayendo en ese embudo, ¿vio? Entonces prepárese para ser cristiano.
Porque acá se va a demostrar la verdad, ¿no? Si somos cristianos, no. Hay otros países que si no van a casar a homosexuales y van a tu iglesia, te cierran la iglesia. Estoy hablando de países latinos, no estoy hablando de países de la otra parte de Europa. Entonces se está poniendo complicado el asunto para los creyentes, ¿no? Entonces vamos viendo que hay cosas que están sucediendo que no son muy agradables, ¿no? Entonces agradecemos al Señor que tenemos todavía libertad de culto nosotros, ¿no? Estamos en un país con libertad de culto, que no toque un loco, veo acá, de presidente, y que restrinja las leyes, ¿no? Vamos a ver quién gana. ¿Sí? Bueno, 2 Timoteo capítulo 2. Y si usted acá se da cuenta, el manual que tiene Pablo con Timoteo, acá Pablo es la última carta que escribe. La carta de 2 Timoteo es la última carta que escribe Pablo, porque él ya sabe que va a morir, ¿vio? Entonces esta es una carta como de recomendación, pero también como de medio de despedida, ¿vio? Y acá se va a dar cuenta que le da las mismas recomendaciones que el Señor le da, ¿sí?, a Josué. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Y si lo que has oído de mí ante muchos testigos te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vio? Dice lo que has aprendido de mí, y a Josué le dijo lo que aprendiste de Moisés, lo que recibiste de Moisés, es lo mismo, ¿vio? ¿Sí? Hay un traslado de un legado, ¿vio? El legado, ¿qué significa? El legado de fe. Lo que nosotros aprendimos, escuchamos, oímos, repetimos, y oíste y viste de mí, bueno, hace lo mismo. ¿Sí? Pero le dice, esfuérzate. Y recuerde que Timoteo era jovencito, ¿vio? ¿Sí? Era un pastor joven, ¿vio? Entonces, tenía que llevar una mochila bastante pesada en el hombro, ¿vio? Entonces, si lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encargar la responsabilidad que te estoy dando a vos a otros hombres también, pero que sean fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Dice, ahora tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Entonces ahí le da una figura militar, Pablo, ¿vio? Que él entienda y tenga una conciencia que está en una lucha constante, ¿vio? ¿Sí? Entonces acá la palabra le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces le está diciendo, tener cuidado con las cosas que te enredas en este sistema mundano, no sea que esas cosas ocupen el lugar y se entronen en tu corazón y te hagan perder la vocación y el llamado por cual estás vivo, ¿no? Que nada te desvíe. Tenés que ser como un soldado. El soldado es fiel a su nación y defiende su nación y el territorio donde tiene que pelear, ¿no? Entonces no va a haber otra cosa en el medio, en este mundillo, que te capte la atención, que envuelva tu corazón y te saque de la vocación por la que fuiste llamado a ser. En otras palabras, cada uno tiene su trabajo, sus labores, sus responsabilidades, pero no permita que te enredes. Que no sea que tome el lugar de tu corazón esas cosas, ¿yo? Y sea lo importante que el propósito de Dios. Pues dice, ninguno que milita, ninguno que está en un servicio activo, nosotros estamos en un servicio activo constantemente las 24 horas. Dice, se enreda en los negocios de esta vida. ¿Sí? O sea, no toma otras responsabilidades sabiendo que está activo en su servicio. ¿Entienden? Entonces, de otra manera, Pablo está diciendo, no te distraigas. No permitas que nada te enrede y tome el lugar más importante que el propósito de Dios en tu vida. Podemos hacer muchas cosas en esta tierra, hermano. Pero si vivimos por el propósito de Dios. No por otra cosa. Para Él vivimos. Dice la palabra que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces nosotros somos de Él. Vivimos por Él y somos para Él. Porque esa es la vida del cristiano verdadero, ¿yo? Una vida de negación. ¿Sí? Entonces le dice en el verso 5, también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquel que lucha, está en una lucha física, acá se ve que Pablo veía ya existía en esos tiempos, ¿sí? Porque estaba en una cultura grecorromana, ya existía en esos tiempos, todo lo que era
porque los griegos inventaron todos los Juegos Olímpicos, vienen de ahí, ¿vio? ¿Sí? Entonces, se ve que ya había eso en ese mundillo, porque Roma y Grecia entendían bien, ¿vio? Cómo manejar, como ellos decían, a la plebe, ¿vio? Ellos entendían bien cómo manejar el mundo, ¿vio? Por eso gobernaron tanto tiempo, ¿vio? ¿Sí? Y fueron, mientras ellos le daban sus necesidades, cubrían sus necesidades del pueblo y lo mantenían entretenido, el pueblo no se quejaba, ¿vio? Y ellos inventaron el entretenimiento. Bueno, eso está pasando en la iglesia hoy. Porque hay iglesias que están abarrotadas de gente. Vení que te vamos a dar lo que vos querés. ¿Querés pan dulce? Te vamos a dar pan dulce, pero te vamos a entretener. Eso hace la iglesia hoy, entretiene a la gente, ¿vio? Ese es un principio del sistema romano, ¿vio? Ellos, para tener al pueblo bajo su misión, le daban lo que ellos querían. ¿Qué quieren? Comida, te vamos a dar comida. ¿Quieren entretenimiento? Bueno, y ahí está, usted va, mira ahí en internet, existe el Coliseo, ¿sí? Y hacían espectáculo, hermano. Ahora, ¿con quién hacían espectáculo? Con los cristianos. ¿Sí? Mandaban familia entera, le mandaban los leones ahí, ¿vio? Algunos peleaban por su vida como gladiadores, ¿vio? Eran sangrientos los espectáculos que daban, ¿vio? Pero el pueblo quería eso, ¿vio? Hoy la iglesia no es sangrienta, no es sangrienta quizá, pero hay un montón de payasos arriba de los altares, ¿vio? Entreteniendo a la gente, ¿vio? ¿Sí? Entonces el Señor nosotros, por eso le dice, ¿sí? Aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y cuando habla de legítimamente, habla de legalidad. Una persona legal. ¿Sí? Cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de una persona que no se corre ni a diestra ni a siniestra de lo que Dios le enseñó. ¿Sí? O sea, te está diciendo, no quieras alcanzar una coronación o un premio, no quieras honra, si no luchas legítimamente. Porque a veces nosotros tomamos atajos, ¿vio? Y eso habla de la integridad de la persona, ¿vio? Sé íntegro. Timoteo, sé íntegro. Si estás luchando, sé íntegro. No te corrompas. No te desvíes, ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes de la palabra. Mantener tu integridad. Luchar legítimamente. Y a veces por luchar legítimamente hay cosas que te van a costar más tiempo. Y en todo, más en este mundo que una burocracia de este mundo hay, ¿yo? Más en este país, que para hacer un trámite tiene que estar 40 años, ¿yo? ¿Sí? Pero tenemos que ser legales, ¿yo? ¿Sí? Y eso tratando las cosas pequeñas como las cosas grandes, ¿eh? Por eso nosotros hicimos el fichero de culto, podríamos haberlo no hecho y podríamos haberlo no hecho. Igual, hay 1000 iglesias acá en La Matanza que no tienen fichero de culto. Una más, ¿quién se va a dar cuenta? Ahora Dios nos manda a ser legales, ¿yo? Entonces, tanto en estas cosas como en las cosas pequeñas. ¿Sí? Sea legal. ¿Sí? No te colgues de la luz. ¿Por qué? No te colgues del cable, ¿yo? No, estamos colgados acá con el vecino, que qué sé yo, ¿no? Bueno, eso es un acto de ilegalidad, ¿yo? ¿Sí? O parece cosas tontas, pero son relevantes e importantes, pero sí revela que no hay integridad. Porque mira, el que es íntegro, cualquier cosita le va a molestar en su espíritu, ¿yo? ¿Entiendes? Entonces acá dice luchar legítimamente, sé íntegro. En otras palabras está diciendo sé íntegro. Sé íntegro, no corrompa tu corazón con nada, ¿no? Por eso dice la palabra del libro Proverbios que las dádivas del hombre corrompen el corazón. ¿Sí? A veces es mejor no recibir, ¿yo? Si no, gracias. Porque la intención es corromper, ¿yo? Por eso hay muchos pastores hoy con la política metidos, ¿yo? No son íntegros. ¿Sí? Agarraron otro camino, ¿yo? Entonces es complicado, ¿yo? Ahora, para esto hay que tener valentía, ¿yo? Porque a veces ser legal, o sea, tener integridad, te va a poner en la cola de atrás, ¿yo? Allá atrás, vos que querés hacer la cosa bien, allá. Allá al fondo, no, más al fondo todavía. ¿Querés hacer la cosa bien o allá atrás?
Capaz que vos podés hacer un trámite y dices, bueno, dame vos 1000 pesos y te lo doy. Y zafás, ¿viste? Te ahorra 4 años de espera, ¿vio? Y vos lo tenés, ¿vio? Pero vos sabés delante de Dios que no fuiste íntegro. Entonces espera el tiempo, ¿vio? Pero no rompa tu integridad. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente hay con certificado trucho y ejerce carrera y un montón de cosas y no fueron íntegros, ¿vio? Siempre va a terminar mal el que no es íntegro, ¿vio? Aprende integridad, ¿vio? El sirviente de Eliseo no fue íntegro. ¿Sí? ¿Se acuerda? Cuando vino Naamán, ¿sí? Eliseo le da la palabra, ya se sana, se va. El otro le quiso dar unas dádivas, ¿vio ahí? Unos mantos, no sé qué cosas. Eliseo no lo recibió, se fue. Y allá fue el otro atrás. Dijo mi señor, y se va en el nombre del otro le va a pedir, ¿vio? Dijo mi señor que va a venir gente de otro lado si es que le dé. Ahora mire cómo Dios ve la integridad, ¿vio? El corazón, ¿vio? Porque yo digo que capaz que si el muchacho este no se pone bien si le da, ¿vio? Pero capaz que si iba y le decía, yo necesito, ¿puedo pedirle? Sí, pedirle. Capaz que iba a pedir y estaba todo bien. No, lo hizo escondida, ¿vio? Y después volvió y le dijo, ¿de dónde viene? No venía de ningún lado, ¿vio? Y ya había escondido lo que tenía, ¿vio? Entonces, ¿qué pasó? Eliseo le dijo que mi espíritu no estaba contigo. Ahora la lepra que tiene aquel te va a pegar a vos y a tu generación. Le cayó la maldición, ¿no? Y el legado de Eliseo, que era el legado de Elías, terminó en la tierra. No hubo alguien que lleve el legado de él. Entonces, qué importante es la integridad, ¿no? Sean íntegros. En otras palabras, dice, sean íntegros. ¿Querés ser coronado? ¿Querés que Dios te reconozca? ¿Querés que Dios te honre? Sé íntegro. Hoy es una de las cosas más difíciles en las personas, ¿no? Que haya integridad. El verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿no? Bueno, es sencillo, soy yo, ¿sí? Usted no puede cosechar lo que no siembra. Entonces primero hay que sembrar para poder comer el fruto, ¿no? ¿Querés que Dios te honre? ¿Querés que Dios te reconozca? Honra a otros y reconoce a otros. Honrar no es lavarle los pies, ¿vio? No, reconocer lo que Dios le dio a otro. Eso es la honra, ¿no? Y la honra habla del respeto, ¿vio? Así como Josué respetó a Moisés, después lo respetaron a él, ¿vio? Porque esos legados se van transmitiendo por generación, ¿vio? ¿Sí? Si se mantienen dentro del orden de la palabra. Ahora, para estas cosas hay que tener valentía, ¿vio? Sea valiente, sea íntegro, ¿no? De corazón, esfuércese en practicar lo que Dios nos mandó. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos nos va a ir bien. Lo que aprendas va a prosperar. Va a prosperar. Y nunca usted mire el principio, porque se va a desalentar. Aprenda a ver lo que no se ve. Y confíe en la palabra de Dios. Dice la palabra que tu principio haya sido pequeño, el postrer estado será grande. Mejor es el final del negocio que el principio del negocio. ¿Entiendes? Entonces usted mire lo que no se ve. Y no deje de esforzarse. Si yo estoy en el orden de Dios, Dios estará conmigo. Y lo que yo haga va a prosperar. Lo recuerdo, como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Tiene un tiempo de proceso de crecimiento y después da fruto. Tu hoja no cae. Porque Dios lo que hace lo hace bien. ¿Sí? Bueno, vamos a orar.